El sexo es la manera más densa en la cual experimentamos el amor. Digo densa en términos de energía y también en términos de experiencia, de intensidad. Debido a que es la manera más densa en la cual experimentamos el amor, hace que sea también la más poderosa, la que más grita. Cada uno de los planos que estudiamos antes tienen sus propios gustos, sus propias preferencias y gritan de diferentes maneras, tienen opiniones de diferentes maneras. Pero cuando el cuerpo grita y tiene una opinión, generalmente todo lo demás se calla por el poder que hay en nuestro animal, en nuestro cuerpo físico. Es tremendamente poderoso. Eso es lo que nos lleva también que cuando tu cuerpo se activa de esa manera, simplemente a veces necesitas sexo por todos lados. El sexo es absolutamente maravilloso. Si Dios no quisiera que tuviésemos sexo, no hubiese hecho que se sintiera tan rico. Si Dios no quisiera que te tocases tus genitales, te los hubiera puesto en la espalda. No hay nada de malo en disfrutar de la sexualidad, y bien sea a través de la masturbación, y a través sea de sexualidad compartida, tener sexo con otras personas. Y es un tema que para muchos es tabú, que causa muchas reacciones y que generalmente escondemos. Estás con un amigo, con una amiga en una pizzería, tu hermana te llama, te dice, hola, ¿en qué andas? Aquí comiéndome una pizza con fulanito, con fulanita. Está bien. Estás en medio del acto sexual, alguien te llama, espero que no la contestes, y cuando terminas, le devuelves la llamada. ¿Qué andabas haciendo? Andaba ocupado haciendo algunas cosas. Pues no le vas a decir, me cogiste mientras estaba teniendo sexo. ¿Entiendes? Primero, no le concierne a nadie lo que tú estás haciendo. No le concierne a nadie que estabas comiéndote una pizza. No le concierne a nadie cuando te estabas comiendo otra cosa. Ahora, sean honestos. Cuando te pillan en ese instante la llamada del teléfono o cuando te lo callas, te lo estás callando porque no es asunto de ellos o porque te da vergüenza. Porque te da vergüenza decir, estaba teniendo sexo, acabo de terminar, ya me lavé las manos, ¿qué quieres? ¿Comprenden? La inmensa mayoría de las veces te lo callas porque te da vergüenza. Y una de las experiencias más bellas que podemos experimentar en la vida, como la sexualidad, ¿qué es la sexualidad? Es donde dos se hacen uno, es un momento de unidad. Es donde dos seres humanos, dos almas, se unen por completo, ya sea un polvo, un sexo de una noche con un total desconocido, o ya sea con tu pareja con quien estás románticamente enamorado. No importa, no marca una diferencia. En el momento en el que tienen sexo y hay orgasmo por medio, es un momento de fusión, de total unidad. Así que es una de las experiencias más bellas, más bonitas que podemos experimentar. Pero nos da harta vergüenza. ¿Recuerdan si de pequeño tu padre o tu madre te agarró masturbándote? O teniendo sexo, o viendo pornografía.
la vergüenza que se siente. Respira. Permítete sentirlo con humildad. Vuelvo a repetir, la idea no es que ahora, cada vez que termines de tener sexo, lo cuelgues en Facebook. Lo que quiero que se den cuenta, en tu mente hay una parte de ti que dice, a mí no me da vergüenza el sexo. Eso es lo que tú crees. ¿Podrías venir aquí y empezar a tener sexo delante de todo el mundo mientras la cámara lo está grabando y lo van a ver un montón de personas? Probablemente no. Nunca se lo voy a pedir a nadie ni lo vamos a hacer. ¿Vale? Pero nada más que eso es como, a lo mejor me da un pelín de vergüenza el sexo. Entonces, eso limita las experiencias que tenemos con respecto a la sexualidad. La típica cosa cuando empiezas a tener tus primeras experiencias sexuales, ya bien fuese durante la masturbación o sexo con alguien. Y por otro lado, tienes una cultura una cultura católica. Dios todo lo ve. Y tú estás ahí haciendo tus cosas y después la culpa a veces de me acabo de masturbar, Dios me dio, es pecado, es. ¿Lo sintieron alguna vez? Yo sí. Cuando empecé a masturbarme, después me sentía tremendamente culpable, pensando que Dios me estaba viendo, qué vergüenza, que si alguna vez has tenido este miedo, esta vergüenza de que Dios te vea mientras estás teniendo sexo, la respuesta es por supuesto que te está viendo. ¿Qué? Que no te quepa duda. Desde ese punto de vista, Dios lo ve todo, pero no lo ve como un voyeur, no lo ve como un juicio, lo ve con el mismo juicio que ve un bonito amanecer, con el mismo juicio que ve una lluvia caer, con el mismo juicio que ve un pájaro alimentarse, es decir, ninguno, ni el más mínimo juicio. Es que, por supuesto que Dios está consciente en tus momentos de mayor intimidad, porque está consciente de todo. Eso es lo que vive en conciencia. Así que si te da vergüenza, ya sabes qué añadir a tu integración. Van a ver la próxima vez y se van a acordar de esta conversación. Espero que sea solo una vez y no siempre. Van a recordar, Dios me está viendo. Exacto, sí. ¿Qué sucede? Nada. No hay juicio, no hay respeto. Mientras no te liberes sexualmente, hay un montón de experiencias que tienes bloqueadas. Generalmente a veces les decimos que todo aquello que resuelves a nivel sexual, en el cuerpo físico, lo resuelves en el resto de tus planos. ¿Por qué? Porque es el plano más denso, es el plano que más cuesta, el cuerpo físico. Y la sexualidad es lo que más vergüenza y resistencia le tenemos en esta realidad. Entonces lo resuelves ahí, lo empiezas a resolver en todos los demás planos. Una de las cuestiones, a veces te da vergüenza lo que estaba diciendo, el sentir que Dios te está mirando, que Dios te está contemplando. Pero a veces, en el propio acto, hay cosas que te dan vergüenza. Hay posiciones, actitudes, hay cosas que en el propio sexo te dan vergüenza. Y eso limita tu propio placer, limita tu propio disfrute como tal, el tuyo y el de la persona con la que estás. De manera que uno de los trabajos a realizar es empezar a hacerte consciente de todo lo que juzgas y tienes vergüenza en el sexo.
A veces me oyen hablar de la lista de cosas que hacemos para integrar, ¿verdad? Cuando yo estaba haciendo este proceso para mí, para yo aprender y liberarme, hice una lista donde anoté todos mis juicios y vergüenzas relacionados con la sexualidad. Me sentaba a integrar y luego iba a hacer la parte práctica. Me buscaba a alguien que quisiera tener sexualidad conmigo, tenía sexo, pero específicamente eso que acababa de integrar, lo que quiera que fuese. Y veía cómo me sentía. Me sentí mal, me sentí incómodo, me dio vergüenza, ok, todavía me quedaba algo por integrar. Llegaba a casa, volví a integrar otra vez lo mismo, volví a hacer otra práctica. No me generaba ninguna emoción, ok, esta está techada, siguiente. Y esa fue la manera en la cual fui conquistando y resolviendo mis vergüenzas sexuales, mis complejos, mis limitaciones en lo relacionado a la sexualidad. Siempre de una manera prudente, de una manera responsable, es lo más importante con respecto al sexo. Que sean responsables, que sean prudentes, que te asegures de no contagiarte ninguna enfermedad, que te asegures de que no crees niños no deseados. Así que eso es muy importante. Pero de ahí en fuera, el sexo es absolutamente maravilloso. Ahora, que estamos en esta parte de que el sexo es absolutamente maravilloso, quiero que contemplen que a veces tienes sexo porque te gusta y es divertido y se siente bien el orgasmo. Y el rato, no solo el orgasmo, sino el rato, ¿verdad? A veces tienes sexo porque duele no tenerlo. A veces el tiempo en que ha pasado sin tener sexo es tan grande que duele. Nos duele físicamente, nos sentimos mal. Y entonces lo único que quieres es: necesito sexo, necesito contacto con alguien. Y se convierte en una necesidad, se convierte en un dolor. ¿Comprendes? Entonces, en ese momento que tienes sexo, no lo estás teniendo libremente para disfrutar. Lo estás teniendo para salir del dolor. Lo cual hace que no sea tan placentero. Lo cual hace que en muchas ocasiones al día siguiente te arrepientes. Porque no lo hiciste por disfrutarlo, lo hiciste porque dolía no tenerlo. ¿Entienden este otro punto de vista de cuando tenemos sexo? ¿Se pueden reconocer también ahí? Ahora hay una tercera experiencia, y es cuando tienes sexo, pero no querías tener sexo. Lo que querías era atención, lo que querías era cariño, afecto, lo que querías era ternura, no querías sexo. Pero tu cuerpo físico dijo: y me lo tengo que tirar. Entonces a veces te sientes solo o sola. Y lo que quieres es sentir un poco de cariño, un poco de afecto, un poco de estar con alguien, abrazarse, estar cómodo. Y solamente eso es lo que quieres. Pero en el momento en el que ambos cuerpos se desnudan y se tocan, el cuerpo dice: ¿y yo qué? Entonces no le das el suficiente tiempo a la mente a recibir atención, a las emociones recibir afecto, a tu plano vital a recibir ternura, sino que pasan inmediatamente a el sexo. Así que tu cuerpo físico recibe el sexo y lo demás de ti no recibe lo que quería. Se queda así. Y entonces terminan de tener sexo y no es que estuviese mal, lo disfrutaste, sigue quedando la sensación de que te faltó algo. En muchas ocasiones la típica discusión más común en las parejas,
Cuando uno de los dos le gusta más tener más precalentamiento, no sé cómo le llaman acá, los preliminares, preámbulo, como lo quieran llamar. En muchas de esas discusiones es porque una de esas dos personas lo que quiere es más afecto, atención y ternura. Y se siente frustrado de no recibir lo suficiente como para luego ir directamente al sexo. ¿Entienden? Luego hay otro factor que hablaré en un rato. Pero tienen que hacerse conscientes que a veces no quería tener sexo. Simplemente se dejaron llevar por la pasión. Quiero que comprendan que no tiene nada de malo. Simplemente no es lo que buscabas a priori. Fuiste a comer una pizza y el garzón, el mozo, te ofreció un hot dog, te lo pintó súper bonito y comiste un hot dog. Cruzado. No sé qué es cruzado, pero vale. Y el perrito, el hot dog o el completo, como le dicen acá, estuvo rico, te sació el hambre, pero no sació el capricho de pizza. El capricho de pizza sigue estando ahí. Y al rato, en la siguiente comida o al día siguiente, se me antoja una pizza. Y vas y te comes una hamburguesa. Y al día siguiente, se me antoja una pizza. Y no lo entendemos porque estás comiendo. Así que, ahora volviéndolo a llevar a la parte sexual, ¿quieres ternura? ¿Tienes sexo? No la obtienes. ¿Quieres ternura? ¿Tienes sexo? No la obtienes. Ahora, en el caso del hot dog y la pizza, es súper fácil ver que es que te estás comiendo lo que no te quieres comer. En el aspecto de la sexualidad, es más difícil si no comprenden esto que les estoy enseñando. Pero cuando quieres un abrazo y tienes sexo, te estás comiendo lo que no te quieres comer. Lo que quieres es un abrazo, es ternura. Y es súper típico que uno de los dos le dice a su pareja, cariño, ¿te importa darme un masaje en la espalda? Lo que quiere es sentir solamente el contacto físico, el cariño, el tacto nada más. Pero ahí empieza a tocarte, y especialmente cuando toca los genitales, es como, ok, ya te acaricié, ya puedo, ¿no? ¡Hala! Es lo que sigue, es el siguiente paso. ¿Se dan cuenta que así somos? Porque el cuerpo dice, y me lo tengo que tirar, es lo que el cuerpo opina. Y entonces es frustrante, y a veces lo que hacen es descansan un poco, vuelven a tener sexo y se vuelven a quedar vacío. A veces sucede con la masturbación. Personas que se masturban una vez y otra y otra y otra y otra. Y lo que están buscando no es masturbación, no es el orgasmo. Lo que están buscando es la experiencia de ternura. No cuenta cuando teníamos 15 años. ¿Vale? Estamos descubriendo el sexo y lo queremos todo, especialmente el sexo. ¿Vale? Porque según avanzamos en nuestra edad, hay planes que se hacen más importantes que otros. Hay épocas de nuestra vida donde el sexo es súper importante. Hay épocas de nuestra vida donde te interesa más un amigo, un compañero, compañera, alguien que te entienda, que se apoye. Entonces la libido y la sexualidad baja un poquitito más, luego vuelve a subir. En otras ocasiones te interesa más el afecto, el cariño que lo demás. Vamos cambiando no solo con la edad, sino con la evolución, nuestros gustos, nuestras preferencias y demás. Así que depende de muchos factores. Entonces es importante que hagamos un estudio de cómo funciona la sexualidad, de cómo funcionan nuestros deseos, de comprender la diferencia entre tener sexo porque me gusta, tener sexo porque duele no tenerlo, o tener sexo por equivocación, porque lo que quería era simplemente un abrazo, una caricia. Para que puedas empezar a identificar la próxima vez que quieras tener sexo, no de una manera obsesiva, pero le puedes prestar atención de dónde nace tu deseo, de la frustración de no tenerlo, del
a querer disfrutarlo? ¿Es sexo verdaderamente lo que quieres? Entonces, es donde empieza la maestría de los deseos sexuales. Para que no sean tus deseos sexuales los que siempre estén tomando las decisiones por ti. Sino, ok, ahora lo que quiero es contacto físico, pero no sexo. Entonces, en lugar de ir a buscar con quién tener sexo, voy a ir a darme, qué sé yo, un masaje. Y te vas a un spa y le pides que te den un masaje relajante. Y entonces tu cuerpo recibe la atención, recibe algo de cariño, de ternura, y no hay una sexualidad involucrada. Y tu cuerpo recibe lo que quieres. Si tienes pareja, se lo puedes pedir a tu pareja. Y está bien que le digas, cariño, me gustaría que me des un masaje y me gustaría que esta vez no acabe en sexo. Porque lo que quiero es recibir un masaje. Pero hay que comunicarlo, hay que hablarlo. Porque si no, si especialmente tu pareja no ha tomado este tipo de clase, su cuerpo va a decir, me lo tengo que tirar. ¿Quieres sexo? No. Piensa en tus genitales. Ven en la vagina. Presta la atención. Observa que en el momento en el que le prestas atención, ahora, se despierta la parte sexual. Quizás, probablemente, no haya una excitación como tal, pero prestas atención a tus órganos sexuales y automáticamente hay una parte que siente la sexualidad viene en camino. ¿Lo notan? Respira, regresa aquí. Es inmediato. Primero, los órganos sexuales sirven para muchas más cosas. Es supervivencia. ¿En qué momento, corrijo, tus órganos sexuales son tocados siempre para dos cosas? ¿Por higiene o para sexo? ¿Se dan cuenta? Por higiene cuando te duchas, cuando te estás limpiando, o cuando vamos a tener sexo. De resto, tus genitales no reciben más contacto. Fíjense cómo es. Estás en el sofá con tu pareja y te está acariciando la cabeza y estás, qué rico se siente el masaje en la cabeza, la caricia, te está tocando los hombros, igual. Baja la mano al pecho, especialmente si eres mujer, y automáticamente hay un cambio. Si a ti te apetece tener sexo en ese momento, es como, aquí viene. Si no te apetece tener sexo, te pones a la defensiva. Ya va a querer sexo, ya me va a buscar, ya me va a empezar, me está metiendo mal. ¿Lo identifican? ¿Lo sienten? Te puede tocar la pierna y están uno al lado del otro, te está haciendo así y no sientes nada de eso, no te sientes intimidado, no te sientes violado, no te sientes nada. Me está acariciando, qué rico se siente. Sube la mano. Depende de en qué modo estés, si te apetece o no. Pero no te lo tomas con la misma naturalidad. ¿Comprende? ¿Cuántas veces tus órganos sexuales han recibido ternura sin sexo? Nada más que la pregunta les hace pensar, ¿cómo carajo se hace eso? ¿Se dan cuenta? Nada más que contemplar cómo se hace, responde a que probablemente tu respuesta es nunca. Quizás no les conozco, no me interesan sus vidas sexuales, ustedes lo sabrán, pero quizás tus órganos sexuales nunca han recibido solamente atención, afecto y ternura sin sexo.
En el caso de los hombres, a lo mejor un poco más, porque tenemos más tendencia a tocarnos los huevos, literalmente. Pero generalmente, siempre termina en masturbación o en sexo. ¿Quieres saber cómo se tocan los genitales con ternura? ¿Cómo le transmites ternura a tus genitales? Acaricia tu brazo. Bueno, no acaricia tu brazo. Hay contacto piel con piel, remánense las 40 capas de abrigo que llevan. ¿Vale? ¿Sientes el contacto? Bien. Esto no es ternura, todavía. Esto es solamente contacto físico. ¿Vale? Ahora van a hacer esto. Deja tu mano a unos 5 centímetros, entre 3 y 5 centímetros de tu brazo. Deja ahí la mano unos segundos y empieza a notar una sensación como de calor, energía. ¿La sienten? Okay. Vamos a hacerlo al revés. Gira tu brazo porque la parte interna del brazo es más sensible. Aquí se siente más, ¿lo ven? Ahora, despacito, ve subiendo la mano hacia el codo. ¿Notan esa sensación? Tiene que ser sin tocarte físicamente. ¿Lo notan? ¿Ok? Lo que estás tocando es tu plano vital. Ahora, vuelve a moverla despacito y quiero que encuentres una sensación de sentirte cuidado, de sentirte... ¿Lo notan? No es solamente energía. Hay algo más, es una sensación de qué rico se siente. ¿Lo pueden sentir eso? ¿Sí? Ok, ahora separa tus manos. Ahora de nuevo, vas a acariciar tu brazo consciente de la ternura. Como cuando lo estabas haciendo así, pero ahora las dos cosas al mismo tiempo. Estás consciente del contacto físico y estás consciente de la ternura que le estás transmitiendo. Háganlo. No nos estamos tocando los genitales, es el brazo, por favor. Háganlo. ¿Lo sienten? ¿Ok? ¿Cómo? Ahora lo estamos sintiendo en dos partes, en la mano que lo está dando y lo estamos sintiendo en el brazo que lo está recibiendo. ¿Cómo se siente tu brazo? Presta atención a tu brazo. ¿Qué siente tu brazo? ¿Notan la diferencia antes cuando hicimos así nada más? ¿Sí? Okay. Esa es la diferencia entre lo que yo llamo lavar los platos o acariciar. Cuando tu pareja te pide que le acaricies, que le toques la espalda, que le des un masaje, especialmente si eres hombre, lo hacemos de la siguiente manera. La espalda tiene una superficie de 20 centímetros cuadrados. Quiere que la acaricie. Mano en el hombro derecho, al hombro izquierdo, aquí, allá, aquí, allá. Llegué al culo, ya, ñaca, ñaca. ¿Okay? Y lo hacemos como cuando lavamos los platos. Esta es la superficie a cubrir. ¿Okay? Ya pasé mi mano por todos lados. Le paso la segunda para limpiar los restos. Y ya está. Y luego la persona que lo está recibiendo se queda totalmente frustrada porque eso no es lo que quería. ¿Verdad? ¿Se ha quedado frustrado? ¿Okay? Eso es porque nadie nos enseña estas cosas. No estamos acostumbrados. Cuando una persona quiere que le acaricie, que le toque, lo que quiere es esto. Así que ese es el primer truco. Primero, no solamente toques, hazte consciente de lo que estás tocando. Hazte consciente que además estás transmitiendo ternura. Que verdaderamente te importa y quieres ese cuerpo que estás tocando. Y todo eso es lo que pones en tu contacto. ¿Okay? Luego, no toques solo con esta parte de la mano, porque la experiencia y la energía de cada dedo no es transmitida.
El contacto tiene que ser de la mano al completo. ¿Okay? De nuevo, toca tu brazo, pero sin los dedos, solamente la parte del centro. Ya es así. ¿Okay? Y se siente algo, ¿verdad? Ahora abraza tu mano al completo. ¿Notan la diferencia? Es porque involucramos mucho más. Entonces, cuando quieres acariciar a alguien, te aseguras que mientras le estás acariciando, todos los dedos permanezcan en contacto la mayor parte del tiempo. Y tratas de mantener todos los dedos en contacto para que sea transmitida la experiencia de cada uno de los dedos. Con esta intención. Y con la intención de que no es pasar solamente una vez por un lugar y ya está. No. Es mantenerte, es permanecer ahí, es dar ese cariño, esa ternura a esa parte del cuerpo que estás tocando. Y empiezas a tocar esa parte del cuerpo, los brazos, los hombros, y te das tu tiempo sin prisa. Y cuando llegues a los genitales, nada cambia. No cambies la actitud. Llegas a los genitales, exactamente, sean pecho, sea pene, testículos. En la vagina hay que ser más cuidadoso. Pero lo que haces es exactamente eso. Un contacto suave donde lo que le transmites es ese cuidar, ese cariño, esa atención. Donde le hagas sentir a tu pareja, a esa persona, que eres capaz de tocarle un pecho sin que luego tenga que terminar el sexo. Y abrazas el pecho con ambas manos, pones las manos ahí, tú dejas un ratito, para que esa parte del cuerpo se sienta segura, se sienta protegida, sienta la ternura, sienta amor, no necesariamente sexual. Si tu pareja es hombre, agarras los testículos, el pene, lo sostienes entre tus manos, sin moverlo, sin nada, solamente así, le das esa ternura, ese cariño, esa atención. ¿Comprenden? Y entonces, esa parte del cuerpo empieza a absorber toda esa atención, todo ese afecto, toda esa ternura que quizás nunca ha recibido. Nunca es ser dramático, ¿vale? Porque aunque sea por equivocación, alguna vez alguien te tocó con ternura o alguna vez te tocaste tú con ternura, ¿vale? Así que decir nunca es drama, es exagerado. ¿Okay? Pero vuelve a prestar atención a tus genitales. Puedes sentir que hay una parte de ellos que quiere sentir ternura. Pueden ver que en esa parte en tus genitales hay una carencia de ternura. De atención. De sexo va bastante bien. Pero de atención, de afecto, de ternura. Respira, regresa aquí. ¿Lo notan esa parte que no está presente? ¿Okay? A veces, cuando tienes sexo, tus genitales también están buscando esa ternura. Pero porque no lo sabemos, porque no estamos acostumbrados directamente a tocar los órganos sexuales y lo hacemos de manera sexual. Estimular los pezones, estimular la vagina, estimular el pene, el glande, y lo que estás haciendo es solamente de manera sexual. Entonces, primero tú eres responsable de ti mismo. Así que ahora sabes cómo dar ternura a tus propios genitales. De la misma manera, con amor, con cariño. Tocas tu cuerpo y cuando llegas a los genitales, haces exactamente lo mismo. Obviamente, esto lo hacemos en nuestra intimidad, por respeto a la sociedad, por respeto y por compasión. ¿Vale? Porque la mayoría de las personas en este planeta no tienen maestría sobre sus deseos sexuales
y van a juzgarte. Y no les va a gustar que estés hablando con ellos si eres mujer mientras estás haciendo así. O mientras estamos haciendo así. Sigue siendo un juicio, quiero decir. Si me pica la pierna y hago así, nadie piensa nada. Pero si me pican los huevos y hago así, es como, Shivagam se acaba de tocar los huevos, se acaba de rascar los huevos. ¿Cuál es la diferencia entre mis genitales y mi pierna? Los juicios, el tabú, la vergüenza, la sexualidad y lo que implica. Pero no me estoy masturbando. ¿Okay? A veces a los hombres nos pasa, a las mujeres no les pasa esto porque no tienen. Pero a veces los hombres, con los calzoncillos, se te coloca mal la cosa y es súper incómodo, estás caminando y te está molestando. Y ahí estamos, a ver, el momento en el que nadie vea para colocarte, porque te da vergüenza hacerlo y que te vean ahí como cuando te sacas la raja Es parecido, a veces tenemos que colocarnos nuestras cosas. Y te da vergüenza hacerlo en la calle, que te estén viendo. Vas caminando por la acera, alguien te viene y te hace, y te lo colocas y se te quedan como, ya está, un salido. Así que por compasión y respeto a donde está la sociedad hoy en día, y estoy totalmente de acuerdo que es la mejor manera de hacerlo, hay cosas que hacemos en nuestra intimidad. Por eso no lo hacemos aquí en las clases ni nada de eso. No somos así de friki. Y por eso les enseño cómo transmites ternura a tus órganos sexuales en el brazo. Y luego, en sus casas, en su intimidad, practicas primero contigo mismo. Darle amor, ternura a todo tu cuerpo, no solo a los genitales. Estoy hablando de los genitales porque es la parte de ti que más lo echa de menos. Pero empiezas con las piernas. ¿Sí? Y empiezas a darte, transmitirte a ti mismo ese cariño, esa ternura. Y luego llegará el momento en el cual de manera natural vas a llegar a los genitales y te das a ti mismo esa ternura, ese cariño a tus órganos genitales. Una vez que lo experimentes en ti, lo descubras en ti y veas cómo se siente y veas cómo se hace, entonces podrás proceder a hacérselo a tu pareja, a la persona con la que tengas sexualidad. Y una vez que tu pareja lo experimente y lo viva, entonces con un poco de suerte le podrás explicar cómo se hace para que con un poco de suerte te lo haga y aceptas como la otra persona lo puede hacer. Porque luego no necesariamente significa que lo vayan a hacer como tú quieres. Presta atención a tus genitales. No es necesario tocarlos, no es necesario nada, tan solo presta atención a tus genitales. Quiero que encuentres en tus genitales las emociones que hay estancadas de cada sexualidad frustrada, de cada sexualidad arrepentida. De cada vez que te prostituiste, porque sexualmente te has prostituido. Quizás no a cambio de dinero, pero en alguna ocasión te prostituiste, tuviste sexo con alguien para mantenerle a tu lado. Eso es prostitución. Quizás tuviste sexo, has tenido sexo con alguien por compromiso, por lástima, para la que la persona no te dejase. Eso es prostituirse. Quizás te has llegado a prostituir por dinero. Quiero que encuentres la emoción que hay en tu cuerpo, en tus genitales, de haber hecho mal uso de ellos, de haber abusado de ellos. A través de tener sexo cuando no te apetecía, de tenerlo con quien no te apetecía,
de tenerlo para obtener algo a cambio. Date cuenta que en tus genitales hay una emoción de haberse sentido abusado, violado. Permanece consciente, sintiendo el rechazo de cada vez que tus genitales no se sintieron respetados. Y cada vez que tus genitales sintieron que no le pediste su opinión, que no estaban de acuerdo. Siente ese rechazo en tus órganos sexuales. Cada vez que tuviste sexo y luego te arrepentiste. Toda esa carga emocional está en tus genitales. Además, observa toda la presión que pones en ellos. Siempre teniendo que funcionar, siempre teniendo que actuar, siempre teniendo que dar. Y apenas recibir. En tus genitales hay emociones de abandono, de rechazo, de culpa, de las tres. Respira, permanece consciente de tus genitales. Eso. De vez en cuando una respiración profunda y continúa observando, sintiendo toda la presión, todo el impacto y la carga que hay en ellos. Integrando la tristeza que hay en ellos. Por supuesto que en muchas ocasiones, en la mayoría, has disfrutado del sexo, pero han habido situaciones en las que no. Han habido momentos en los cuales abusaste de tus genitales. Respira y libera, permaneciendo consciente. Además, las mujeres, presta atención a toda la zona del útero, de los ovarios. Los hombres también en los testículos. La presión que hay ahí acumulada. Los
juicios, los arrepentimientos, todo lo que hay ahí. Si además no te gusta la forma o el tamaño de tus genitales, aún añades más rechazo, aún añades más presión. Permanece consciente, integrando esas emociones que están en los genitales. El abandono, el rechazo, la culpa, el arrepentimiento, el abuso. Vienen como oleadas más intensas de presión que luego son liberadas. Continúa observando. De alguna manera es como si tus genitales estuviesen llorando. Permítelo, siéntelo. Atención también a los pechos, las nalgas, todo aquello que tiene una connotación sexual. Permite relajar tus genitales. Y pon ahí algo de perdón. Perdón por haber abusado. Perdón por no haberme preocupado o cuidado. Perdón por el abandono, por el rechazo, por la presión que he puesto en ti. Perdón, Anusha. Cualquier abuso sexual cometido, por cualquier forma de prostitución que he ejercido.
Me perdono. Me perdono. Respiración vocal. Esta no la habían visto, ¿eh? Todavía, no sé ustedes, yo todavía estoy súper vulnerable y sensible. No en los genitales como tal, sino emocionalmente, por la cantidad de presión, de liberación que hay. ¿Se dieron cuenta? ¿Lo notan? Los genitales, le estamos siempre exigiendo. Y en este sentido, los hombres tenemos más tendencia a sobreexigirle. Tenemos que tener una erección. La erección tiene que durar. No podemos perder la erección. Y además, en el acto sexual tenemos que durar. Tenemos que mantenernos, tenemos que persistir, tenemos que asegurarnos que la otra persona tenga el orgasmo. Tenemos que. Y todo este tenemos. Es presión que vas compactando en los genitales, especialmente en los hombres. En este sentido, para la mujer es más sencillo. La mujer no tiene que lograr una erección. La mujer tiene la parte de lograr la lubricación a lo mejor. Pero hoy en día hay lubricantes, hay cosas que ayudan. Pero para el hombre es como la responsabilidad, es la presión, es el tener que actuar, el tener que... Esta presión es la que cuando no hay un problema médico, físico, es la que genera la pérdida de erección, la disfunción eréctil o la eyaculación precoz. Cuando no hay un problema médico detrás, en la inmensa mayoría de los casos, el problema es la presión que nos ponemos durante el acto sexual. Porque como hombres somos egocéntricos. Y tenemos que demostrar nuestra hombría. A través del sexo es como demostramos nuestra hombría, nuestro valor, todo lo que trabajábamos antes. Así que el hombre cree que cuando tienes sexo con la otra persona, hombre o mujer, lo que quiera que te guste, estamos convencidos de que nosotros te causamos a ti el orgasmo. ¿Verdad? Y estás teniendo sexo con tu pareja, si tu pareja es hombre, y tienes un orgasmo o 2 orgasmos, y el hombre se pone la medalla. Te regalé 2 orgasmos, te di 2 orgasmos. Y nos ponemos la medalla como si yo te hubiera dado el orgasmo
a esa persona, lo cual es un completo error. Nadie te da tus orgasmos. Tus orgasmos son tu responsabilidad. Así que aquí se juegan las dos partes. El hombre se pone la responsabilidad en sí mismo, pero la mujer se la pone al otro también. Si como mujer alguna vez te has sentido frustrada porque no logras un orgasmo con un hombre, el problema es que no te estás haciendo responsable de tus orgasmos. Si tú sabes cómo causarte un orgasmo a ti misma a través de la masturbación, entonces sabes cómo causarte un orgasmo cuando te estás masturbando contra el cuerpo de otro, es decir, teniendo sexo. Es tu responsabilidad. Entonces hay mujeres que tienen más tendencia de ser pasivas, de esperar y de esperar a que el hombre sea el que lo cause. Y luego se quedan frustradas. No. Tus orgasmos son tu responsabilidad, como los míos son la mía. Y luego interactuamos y entre los dos sucede. Pero te tienes que ser responsable de tus orgasmos, como hombre o como mujer. Tú eres la única persona responsable de tus orgasmos. Tú lo tienes que buscar. Tú te lo tienes que provocar. Y la otra persona es una colaboración, es un equipo. Entonces, cuando hay casos de disfunción eréctil, casos de eyaculación precoz, la inmensa mayoría de las situaciones, esto es lo que sucede. El hombre siente demasiada presión. Los genitales, el hombre, nuestra mente, sentimos demasiada presión. Tenemos que demostrar que somos buenos, demostrar que lo hacemos bien, causar el orgasmo para ponernos la medalla. Por tanto, estás disfrutando menos del sexo mientras lo estás haciendo, la eyaculación sucede más rápido, a veces pierdes la erección, todo por la presión que nos ponemos a nosotros mismos. ¿Comprenden? Así que si alguna vez has sufrido de eyaculación precoz, disfunción eréctil o todo este tipo de cuestiones, ahora saben en lo que trabajar. Tiene que ver con cuánto, como hombre, quieres mostrar ser el lobo alfa, mostrar tu hombría, mostrar lo que eres. Y entonces, de hecho, lo consigues. No sé si saben, desde el punto de vista de la naturaleza y de la supervivencia, el mejor macho que puede existir es el que tenga eyaculación precoz. Si ustedes miran, la mayoría de las especies animales, cuando tienen sexo, dura 30 segundos. Son súper eficientes. Porque lo hacen en 30 segundos y eso le da tiempo de descansar un poco y ir a por el siguiente, ir a por el siguiente, ir a por el siguiente. Y alguien se va a quedar embarazada. Así que ser eyaculador precoz en la naturaleza, en los animales, es lo normal, es lo común. La inmensa mayoría de los machos animales son eyaculadores precoces desde nuestro punto de vista. En realidad, son súper eficientes a la hora de reproducirse, de la supervivencia de la especie. Entonces, cuanto más un hombre quiere ser un macho alfa, un hombre, un varonil, te convierte, lo consigues, lo logras, te conviertes en eso. Y empiezas a tener eyaculaciones precoces, rápidas, porque tu cuerpo quiere asegurarse de que eres lo más eficiente posible. El mejor macho que hay es el que termina más rápido para que la fecundación produzca y puedas intentarlo de nuevo con otra persona. ¿Comprendes? Entonces, cuando empiezas a quitar parte de esa presión de tus genitales, de ti, comprendes que la persona con la que tienes sexo, él o ella es responsable de sus orgasmos. Yo soy de los míos. Y es una colaboración. No significa que estés teniendo sexo sin pensar en la otra persona, no estoy diciendo eso. Pero en última instancia, cada uno somos responsables de nuestro disfrute. Entonces te quitas toda esa presión y aceptas que no necesitas demostrar que eres un macho. Es obvio que lo eres. No tienes nada que demostrar en la cama.
Y entonces te pones en un estado más de vulnerabilidad, en un estado más de humildad. Entonces los problemas tanto de eyaculación precoz como disfunción eréctil empiezan a irse, siempre y cuando no haya un tema médico. ¿Vale? Y mujeres, cuando suceda, si dices, está bien cariño, no pasa nada, estás proyectando. Es cierto que no es dramático, pero no hay problema de hablarlo, decir, ¿cómo te sientes? Yo me siento así, me he quedado frustrado, que lo hablen al respecto, que cada uno asuma su responsabilidad. Hace muchos años vino una estudiante a hablar no conmigo, sino con Marta, pero tengo un problema. Mi novio es maravilloso, es fantástico en todo, pero en la cama me dura 30 segundos. No dijo 30, pero no sé lo que duraba, poco. Y llega un punto en el cual, una vez lo aceptas, 2 veces también, pero llega un momento en el cual es frustrante. Me quedo con las ganas siempre. Y entonces la contestación de Maja fue, se debe a que eres demasiado controladora y a que sientes que tú eres quien tiene que estar siempre en control en la relación. Y pones demasiada presión en él. Así que él siente toda esa presión, quiere estar a la altura, termina rápido. Si quieres que el problema se resuelva, trabaja tu control. Trabaja tu parte de querer estar a cargo de todo, de no permitirte ser vulnerable, de creer que no necesitas a un hombre a tu lado. Sé más vulnerable, sé más humilde. Háblala con él y hazle sentir como un hombre. No sexualmente, sino hazle que se sienta bien consigo mismo como hombre, a través de quitarle presión. Y muy probablemente el problema se solucione. Entonces fue como fue. Hablaron, ella entró más en humildad, en dejar de controlar, en dejar de estar siempre detrás de su novio, de todos los aspectos, no solo el sexual, dejar de poner presión sobre él, y a él se le acabó el problema. Así que es un trabajo en colaboración, especialmente si te sucede con tu pareja con frecuencia. Bien. Todo esto lo sé por experiencia propia. Durante cierto tiempo yo tenía eyaculación precoz. Precisamente por eso. Querer demostrar lo macho que soy, querer demostrar lo hombre que soy, querer demostrar lo bueno que puedo ser en la cama. Una mierda. Hasta que lo entendí, me humillé. Okay, vale. Querer ser un hombre me hace dejar de serlo, de hecho. Querer ser más macho, querer ser más. Lo integré, lo resolví, se acabó el problema. Así que esta es la vergüenza que me da, aceptar que en el pasado fui eyaculador precoz. Lo he vivido, no es agradable, no es divertido.